Gloria a Dios, hermano. Estamos en la palabra de Dios, 1 Corintios 14, verso 3. El tema titulado es las falsas profecías dentro de las iglesias que se han introducido. Dice así la bendita palabra de Dios: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo vuelvo a leer, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Padre Santo, a ti la gloria, la alabanza, Señor, que esta palabra, tu palabra es honrada, puesta en alta, obedecida, Dios mío, y todos nos sometamos a tu palabra para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano, toma asiento. Mire, hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios, porque la iglesia mayormente es una iglesia inmadura, en la cual siguen al líder religioso a ciegas. Siguen al líder religioso a ciegas. Amén. Porque el líder religioso se arma, hermano, una careta de gran ungido, de gran poderoso en Dios. Y los creyentes que no tienen conocimiento de la Biblia lo endiosan. Lo endiosan a este ser humano, que es un pastor, entre comillas, estamos hablando de estos falsos. Y le dan, hermano, un respeto que ya no es respeto, sino es adoración. Y para ellos su líder religioso es infalible, es como el Papa de Roma, infalible. Y él nunca se equivoca. Y si se equivoca, hermano, con pecados graves, lo minimizan. Y ellos dicen: no, yo voy a seguir fiel a mi pastor, entre comillas, hasta la muerte. Entonces, queremos nosotros que la palabra sea honrada, y que todos los cristianos nos sometamos a la Biblia antes que a los hombres. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa con estas profecías que hay en muchas iglesias? Estas falsas profecías que se han metido, hermano, no es de ahora. En la iglesia de Corintios también había estas cosas. Se metieron también estas cosas. Las falsas lenguas. Entonces, mire, la falsa profecía que se ha metido en muchas iglesias es esta. Cuando hablan supuestas lenguas, que no son lenguas bíblicas, lenguas son idiomas, claramente está, hermano, definido por la palabra de Dios. Pero ellos dicen así, su profecía es así: mire, yo voy a hacer una imitación. Dicen: y rabantu calababa y samala, o rabatu ya calaba. Jehová dice que el pastor es un hombre de Dios, todos tienen que respetarlo. Y rabata calababa y sasasasa. Jehová dice que el hombre de Dios se la respeta. Y rababa, y Dios va a levantar esta obra. Y rabatu calababa, y esta obra es de Dios. Jehová ha hablado. Y todos dicen: oh, ¿dónde profecía? ¿Dónde profecía? ¿Dónde? Oh, sujétate, ¿dónde? Y no resista al espíritu, porque rabatu calababa y sasasasa. No se resista al espíritu. ¿Ya? Y todos estábamos traumatizados ahí. Uy, Dios ha hablado. O el siervo, el ungido. Y el ungido se levanta el pecho. Dice: yo soy el ungido. ¿Y escucharon la profecía de nuestra profetisa, de nuestro profetizo? Sujetes al Espíritu Santo. Porque aquí se hace lo que habla el vaso. Aquí se hace lo que el vaso dice, lo que el profeta dice, lo que el pastor dice por su boca. Y eso, hermano, es una cadena con candado que le meten a todos los creyentes sin Biblia, todos los creyentes que no conocen Biblia. Entonces están ahí, hermano, embrujados. Como Pablo dice en Gálatas: ¿quién los ha embrujado? ¿Quién los ha hechizado? Dice Gálatas, ¿se acuerdan? Ustedes empezaron en el espíritu, en la doctrina de la gracia, y acabaron en la carne, en la doctrina de la ley. Eso no es de ahora, hermano. A la iglesia que no conoce palabra se le engaña rapidito, facilito. Si ustedes no conocieran la palabra, yo también les engaño rapidito. Haría un experimento acá. El que no se haga crecer la barba y se rape las cejas, no entra en el reino de los cielos. Y todos se raparían las cejas, hermano. Y yo hablaría y rabatata, y todos me creen. Pero como ustedes conocen escritura, gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. No se les puede engañar. Amén, aleluya. ¿O sí? No creo, ¿no? Por eso, hermano, muchas de estas cosas se han metido. En las redes sociales hay cantidad de esto. Y la profeta dice, y se tiembla y dice: el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Eso no es Espíritu Santo, hermano. Hemos visto ya por la palabra
Los hermanos que no ven, entren a nuestro Facebook, allá está. La manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el cuerpo de un ser humano, un hijo de Dios? ¿Hace temblar? ¿Para eso vino el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo vino ¿a qué? A santificar y a hacer una obra en tu carácter, en tu vida, que se parezca al carácter de Cristo, para transformarte de tu imagen terrenal a la imagen de Cristo. Y tu vida con un buen testimonio racional sea de gloria y alabanza a Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Y es con la razón, con el entendimiento. Entonces muchas de estas cosas se han metido en las iglesias, hermano. Y todo lo que dice el profeta, el pastor, hablando estas supuestas lenguas, y a todos le creen. Y a todos le creen. Y cuando el pastor peca, pero como sigue hablando su la gente le cree. Y hay pastores endemoniados, entre comillas, que no son pastores, están endemoniados, porque trabajan con los demonios. Y viene una vida nueva y el pastor le pone la mano entre comillas y dice: Dios me ha dicho que tú este día has comido ceviche con caucao, y Dios me ha dicho que has peleado con tal, y le dice todo lo que ha hecho el día. ¿Y qué dice la vida? ¿O qué dice el creyente que no tiene Biblia? Este está ungidazo. Este me ha dicho toda mi vida. Este está ungido, este es el siervo de Dios. No sabe que ese hombre está endemoniado y trabaja con demonios. Porque por los frutos los vas a conocer. No por los actos sobrenaturales que hace. Por más que el pastor se eleve en el aire y camine en el aire y diga que Dios está con él, no le creas. No le creas. Escucha lo que enseña y mira su testimonio, su conducta. Gloria a Dios, hermano. Si yo veo un hombre caminando por los aires con Biblia predicando, yo no le creo así. Yo tengo que escuchar. ¿Qué te enseña Dios? Bájate, varón, ya. Explícame bien tu doctrina. Y me explica. No te creo. Pero yo he caminado por el aire, no me importa, no te creo. Porque tu doctrina está en contra de la palabra de Dios. Así tenemos nosotros que conducirnos, hermano. ¿No dijo Cristo? En aquel día dirán: profetizaba en tu nombre, hacía milagros en tu nombre, hacía prodigios en tu nombre. Y Cristo me dijo: nunca te conocí, jamás, nunca fuiste mi hijo ni eres mi hijo, fuera de acá. Cristo lo dijo. Entonces no hay que creer estos, hermano, chamanes que han salido. No le crean. Tiran agua, como ese falso pastor, el mal pastor de esa iglesia. Él está confesando. Un mes antes que su mujer muera, dice que enamoraba a su vecina. Miraba a su vecina, él mismo dice: yo miraba un mes antes que mi mujer muera, yo miraba a mi vecina cómo salía, si iba a su iglesia. Ya la estaba mirando un mes antes. Y dice que un mes antes fue y le dijo: vecina, cuando mi esposa muera, ¿puedes casarte conmigo? Un mes antes. Estaba viva. Y la vecina dijo: bueno, si es la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Está confesando que antes que muera su mujer estaba mirando a otra mujer. ¿Eso hace un cristiano? ¿Eso hace un hijo de Dios? ¿Eso hace un hijo de Dios? ¿Eso hace un siervo de Dios? ¿Hace eso? No, que me estaba quemando. Ponte inyección, esa castración química, pastor. Castración química. Si no tienes al Espíritu Santo, usa castración química. Una inyección y se acaba la cosa. Gloria a Dios, hermano. Claro. El que no tiene el Espíritu Santo lo soporta. Y si está con esa lucha, hermano, no es apto para ser pastor. No es apto. Ellos confiesan sus pecados. Como el falso de acá, de esta iglesia que al costado. Jehová me ha dicho que seas mi concubina. Como la jovencita no conoce Biblia, es un privilegio que sea concubina. Y se fue a acostar conmigo. Y lo niega, y lo niega, y lo niega. Y tantas pruebas que salen, pues dice: cometió un error. No es error, eso es pecado grave. Y eso demuestra que ese hombre no es un hombre de Dios. Pero sigue hablando, sigue hablando esa cosa. Y la gente lo sigue siguiendo. Y la iglesia se sigue llenando, ese lobo rapaz se sigue llenando. Y ahí también habían profetas, ¿no? Un hermano cuenta que las profetisas decían: Jehová dice que vas a ser presidente de la república. ¿Y llegó a ser presidente?
Jehová dice que Dios ya dijo ya que el estadio va a ser de nosotros. ¿Y el estadio es de ellos? ¿O lo botaron a palazos? Ese es un falso. Pero sigue hablando, sigue hablando, oh, el ungido, el ungido. Basta ya de idolatrar, de seguir a ciegas a los hombres y no a Dios. Sigamos a Dios. ¿Y dónde está Dios? En la palabra, en la escritura, en la Biblia. No le cree esas profecías, esas hermanitas que salen y grababan. No crea eso. Que me fui 5 días al infierno, 3 días al cielo. Poco más dicen 4 días al purgatorio. Y la gente le cree, los cristianos le creen. No, hermano. Si tú quieres saber algo del infierno, no busques experiencias en el infierno. No te metas. Lee Apocalipsis, lee la Biblia, lee los evangelios. Ahí te va a decir lo que Dios habla del infierno. Más no hay. Pero quiero saber más. Es que Dios no nos ha revelado más. Quiero saber más. Dios no nos ha revelado más. Con esto nos basta y nos sobra. Gloria a Dios, hermano. Así es, aleluya. Entonces, esto de acá, cuando el apóstol Pablo dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consuelo, es cierto. La profecía para la iglesia ahora, en tiempo de la gracia, ¿qué cosa es? Es palabras para edificación, para exhortación y para consolación. Ahora mismo, palabras de edificación, consolación y exhortación. Ese es el don de profecía para ahora. Para ahora. ¿Cómo profetizaba el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo se paraba a predicar la palabra, ¿cómo profetizaba? Hablaba así, y después decía, predicaba. ¿Así habla el apóstol Pablo? No, hermano, eso es un invento. El apóstol Pablo, él dice que él tiene el don de profecía. Dice, yo prefiero profetizar para que ustedes me entiendan, para que ustedes me comprendan, su entendimiento se llene, para que ustedes reciban palabras de edificación, son palabras que uno entiende en el idioma local, que uno comprende. Ese es el don de profecías. Hermano, mire el apóstol Pablo cómo predicaba, cómo profetizaba. Vayamos a Hechos, capítulo 17, 11. ¿Cómo predicaba, cómo profetizaba el apóstol? El apóstol Pablo dice, yo prefiero que profeticen para que den palabras de exhortación, edificación, consolación. El don de profecía no es eso no es don de profecía. El don de profecía es hablar en el idioma local que entiende, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En las escrituras, vayamos a ver. 17:11. Hechos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, ¿qué cosa dice? La palabra con toda solicitud. El apóstol Pablo les habló la palabra en el idioma que ellos conocían, escudriñando cada día las, ¿qué cosa? Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Gloria a Dios, hermano. Ese es el don de profecía. El apóstol Pablo predicaba la palabra y los hermanos de Berea, ¿qué hicieron? Escudriñaban las escrituras. ¿Qué escrituras? ¿Qué escrituras tenían los hermanos de la iglesia primitiva? ¿Tenían Primera de Tesalonicenses? ¿Tenían Colosenses? ¿Tenían Primera de Pedro, Segunda de Pedro? ¿Qué tenían? Tenían el Antiguo Testamento, de Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Malaquías, de Génesis a Malaquías. O sea, el apóstol Pablo y Cristo y Pedro trabajaban con las escrituras del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. El apóstol Pablo estudiaba la palabra, la escritura de Génesis a Malaquías, y esa palabra les enseñaba al pueblo, demostrándoles que Jesucristo es el Mesías. Gloria a Dios, hermano. Que Jesucristo es el mismo Dios hecho carne. Esa es la escritura. Así Pablo profetizaba, él mismo lo dice. Yo prefiero profetizar, hablar palabras con edificación, exhortación, consolación, que se entienda. Y el apóstol Pablo predicaba las escrituras. ¿Qué escrituras? De Génesis a Malaquías. Gloria a Dios, hermano. Ese es el don de profecía.
Y el apóstol Pablo quiere que nosotros hablemos así. Cuando el maestro, el pastor enseña, ¿qué tiene que hacer? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Pablo, estudiar de Génesis a Malaquías y de Mateo a Apocalipsis. O sea, todo, ahora tenemos toda la revelación. Antes no teníamos el apóstol Pablo recién estaba recibiendo la revelación. Pedro también. Entonces, pero ahora ya tenemos toda la revelación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que Pablo. Ahora tenemos que estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros ahora estudiar, pastor, tienes que estudiar y enseñar por toda la escritura que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Salvador, y toda la doctrina que Cristo y los apóstoles nos dejaron. Ese es don de profecía, estudiar y enseñar, explicar y aplicar. Gloria a Dios, hermano. Enseñar la escritura, toda. Aplicar la escritura a la iglesia, toda. En el idioma local. Ese es don de profecía. Y no está diciendo ahí, no, eso es falso, eso es mentira. Eso se ha metido para aprovecharse. Por eso hay tantos malos testimonios, tanto desorden, hermano. Eso es lo que estamos viendo por la Biblia. El apóstol Pablo enseñaba las escrituras. Ese es don de profecía. El mismo Cristo nos dejó el ejemplo. Vayamos a Lucas 24. Lucas 24, verso 25. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién vive? Cristo. Este mensaje a muchos creyentes le estará chocando. Me estarán diciendo, es hijo del diablo, ¿cómo hablar así? Pero es la palabra de Dios. Estamos enseñando la escritura. Acá yo no estoy diciendo, hermano, Dios me ha revelado, Dios me ha dicho. No, no. La Biblia dice, la escritura dice. Dice así. San Lucas 24, 25. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Jesucristo está hablando, Cristo está hablando. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. 27, escuchen. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las, ¿qué cosa? Escrituras, lo que de Cristo se decía. Gloria a Dios, hermano. Así se enseña la palabra de Dios. Así tiene que profetizar ahora el pastor de las iglesias, como lo enseñaba Pablo en el libro de los Hechos, como lo enseño yo, y como lo enseña todo pastor verdadero. No, no, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. No, no, no. Pastor, guárdate tu revelación, tu Dios me ha dicho, tu sueño, tus visiones, tu guárdalo eso y enséñame la escritura. ¿Qué dice la escritura? Eso es la verdadera profecía. Entonces dice que Cristo les empezó a enseñar desde Moisés. ¿Qué libros escribió Moisés? El Pentateuco, los 5. Desde Génesis a Deuteronomio. Cristo les enseñó a ellos desde Génesis a Deuteronomio. Y también, ¿qué cosas? Los profetas. Todos los profetas. ¿Y qué más? Las escrituras, toda la palabra. Desde Génesis a Malaquías, Cristo, cuando estaba con ellos caminando, estaba caminando el camino de Emaús, Jesucristo les dio una cátedra, hermano. Una cátedra, pero avanzada, de Génesis a Malaquías, les enseñó por la palabra. Moisés, los profetas, les sacó, en la palabra dice así, la escritura dice así, en el libro dice así, y les dejó bien claro que ese que crucificaron era el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. No estaba ahí, no, hermano, Cristo trabajó con la escritura que ya estaba escrito. Cristo trabajó ya con la palabra que se había escrito. Génesis a Malaquías. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Y nosotros tenemos que seguir trabajando con esa palabra y con la revelación última de Mateo a Apocalipsis. Eso es don de profecía. Estudiar toda la escritura y enseñar lo que dice, aplicarlo a la persona. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Para que reciban palabras de edificación, exhortación y consolación. Pero no se deje engañar.
por estos falsos que hacen show, tiran agua, hermanos, brincan, saltan, bailan, se dan vueltas, hacen que la gente se tira para atrás, caminan por el aire, vuelan por el techo. No haga caso eso. Eso no interesa, no importa. Es la enseñanza que están diciendo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Alaba a Cristo, hermano. Palmas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, vayamos a Primera de Pedro. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro? Pedro lo dice clarísimo, a colores lo dice Pedro, hermano. Si con esto los creyentes no la agarran, hermano, hay que llevarlos a UCI. Dice 19. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también, ¿qué cosa dice? La palabra. Segunda de Pedro. Perdón, segunda de Pedro 1.19. Segunda de Pedro 1.19. La búscalo, hermano. Ustedes tienen que comprobar que esto está escrito así. Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra, está diciendo la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere Pedro? A la escritura, a toda la escritura. O sea, ¿cuál es la palabra profética? La profecía que se trajo por medio de los profetas, los apóstoles y el mismo Cristo. Esa profecía, esa palabra es la profecía que Dios inspiró. Y esa palabra profética se escribió. Por eso dice, tenemos en nuestras manos la Biblia, la palabra profética, la profecía que se escribió, más segura. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la profecía ahora? Que Dios revele, que Dios me revele. No, la profecía ya fue revelada hace 2000 años atrás. Así es, aleluya. No, que yo traigo nueva unción. No me importa, no hay nueva unción. Llegaste tarde, no hay nueva unción. Que Dios me ha revelado. No, ya se acabó ya. El canon se cerró. Hace 2000 años se cerró la revelación. Ya no hay más revelaciones. La profecía que vino se escribió. Tenemos la profecía escrita más segura. Así es, aleluya. Si viene uno hablando y Dios dice, no. Esto es algo inseguro. Esto es algo dudoso. Este es racudín, ¿no? 95% de comida y 5% de veneno. No quiero racumín espiritual. Yo quiero algo seguro. ¿Cuál es seguro? La profecía escrita, la palabra, lo dice el mismo Pedro. Capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice acá? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Mire, escuchen. Vamos a desmenuzarlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Vamos a analizar esto. Dice, pero hubo o hay. Hubo es tiempo pasado, presente, futuro. Pasado. Pero hubo también en el pasado falsos profetas entre el pueblo. ¿Correcto? Está diciendo que en el pasado hubo falsos profetas, que profetizaban entre comillas. El profeta profetizaba, pero estos eran falsos. Decían Jehová dice, y eran mentirosos. Por eso Pedro dice, en el pasado hubo falsos profetas. Ahora, la comparación, mire la comparación, como Abraham, dice, ¿habrá o hay? Habrá, tiempo futuro, ¿ya? Para ahora, Abraham. Entre ustedes falsos, ¿qué cosa dice? ¿Profetas? Maestros, que introducirán herejías destructoras. ¿Ve la comparación? Profetas antes, ahora maestros. Profeta antes mentiroso, maestros ahora mentirosos. Está haciendo, hermano, una comparación. La actividad que se hacía antes del profeta, ¿qué era? Jehová dice, ¿correcto?
Ahora, la actividad, ahora ya no hay profetas así, ya pues. Ahora ya no hay profetas así, que Jehová dice, que Jehová, ya no, ya. Ahora, ¿qué cosa hay? Maestros. Maestros. Y el pastor es un maestro. El pastor que no es maestro no puede ser maestro, hermano. El pastor tiene que tener conocimiento de la Escritura. Pedro no dice, hermano, que ahora en el futuro van a haber profetas. Porque el profeta que hablaba bajo inspiración divina, el apóstol que hablaba bajo inspiración divina, se acabó. Pedro está hablando para el futuro. En el futuro ya no hay profetas o apóstoles, hermano, porque la inspiración en el futuro ya no va a haber. La inspiración se acabó cuando se cerró todo el Nuevo Testamento. ¿Pero qué habrá en el futuro? Maestros, pastores. Ahora el ministerio es de los pastores, de los maestros. El pastor tiene que ser maestro. Y ellos también, entre comillas, habrán mentirosos y falsos, como hubo antes falsos profetas. Por eso, hermano, cuando dice la palabra que el que tiene don de profecía, está hablando que tiene que leer la Biblia y tiene que enseñar la Biblia y traer palabra de edificación, consolación y exhortación para edificación de la iglesia. Ese es el verdadero don de profecía. Ahora, gloria a Dios, hermano. Aleluya. Esto también bajo inspiración divina, ya lo dijo Pablo, 2 Timoteo 2:15. Gloria a Dios, perdón. 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. Ya lo dijo ya también el apóstol Pablo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, cuando no querrán escuchar la sana doctrina. ¿Correcto? Vendrán tiempos futuros cuando no querrán escuchar la sana enseñanza. Hablando de enseñanza, doctrina. No querrán oír la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, ¿ya? Están buscando algo nuevo, algo novedoso, hay algo espectacular por ahí. Se amontonarán maestros, aparecerán los lobos por ahí, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque esta gente, estos falsos pastores, quieren plata y mujeres. Plata y mujeres, eso es lo que mayormente buscan. Dice, apartarán de la verdad del oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas, a los cuentos. O sea, no les van a hablar la verdad, les van a hablar cuento, mentira, engaño. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones. Entonces, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, ya lo había dicho. Así es, aleluya. Que en los últimos tiempos la gente no querrá oír la enseñanza verdadera, sino tendrán inquietud, comezón. Tendrán, hermano, deseo de escuchar algo nuevo, novedoso. Y se irán por allá con esos falsos. Porque no querrán escuchar la verdad, la verdadera enseñanza. Y se irán más a los cuentos, a las fábulas, a los shows. Correcto. El apóstol Pablo está diciendo las cosas que iban a ver. Y es verdad. Es verdad. Si nosotros ponemos un letrero acá, semana de estudio bíblico, deidad de Cristo. Hermano, eso no es atractivo para la cristiandad. Eso no atrae al pueblo cristiano mayormente. Eso aburre, dicen ellos, ¿no? Porque su mente le han cambiado el chip para buscar solamente shows, emociones. Pero si ponemos un letrero acá, ex brujo satanista, hizo pacto con Satanás y con todos los demonios del Perú. Mañana, testimonio en vivo, va a traer sus herramientas, como hacía brujería. Ahí sí viene la gente. Oh, un brujo, mira, un brujo va a venir, un brujo. Va a traer su olla, su sartén, vamos.
Porque a la gente, a los cristianos mayormente, no digo todos, les gusta eso. Les gusta lo sobrenatural, lo místico. Eso jala a la gente. Lo sobrenatural, lo místico, de ultratumba, de los muertos, los condenados, la llorona, el llorón. Eso trae gente, hermano. Escuela, ¿cómo reconocer a la llorona? Eso, ¿se va a llenar esto? Hay que darle asiento a la gente. ¿Cómo detectar demonios en su barrio? Está buenazo eso, va. Eso trae gente. Los cristianos mayormente buscan eso, que no conocen la palabra. Pero los culpables son los pastores, porque los pastores los han predispuesto. Los han vacunado en contra de la sana enseñanza. Pero pon estudio de la deidad de Cristo. No, están fríos, están muertos ahí, están muertos. Porque tendrán comezón de oír, ¿qué cosa? Cuentos. Son cuentos, hermano. Show. ¿Cómo creció Dios ese amor aquí en Perú? No sé en otro país cómo habrá crecido. ¿Cómo creció Dios ese amor aquí en Perú? ¿No creció, hermano, explotando a los demonios por radio? Y por radio salió el brasileño, obra más grande del mundo aquí en Perú, y le entrevistaba al demonio. Demonio, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lucifer y tantas cosas así. O yo me llamo tal cosa. ¿Y qué quieres acá? ¿Qué has venido? Y el demonio, le pregunté al demonio, el demonio cuando yo he venido para destruir a esta persona. Así, ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y cambiaba la voz, su voz de verdad cambiaba como algo sobrenatural, ¿no? En verdad estaba endemoniado, pues. Y eso traía gente. Y los demonios se manifestaban en esos templos, Dios es amor. Y vomitaban, el altar estaba lleno de vómito. El pastor se bañaba con el vómito, ahí se revolcaban entre todos. Una asquerosidad. Pero eso de manifestaciones demoníacas, ¿traía gente o no traía gente? El hermano José Dios también fue. Si me está escuchando, hermano José Dios, él testifica. Si acá también hacemos eso, ¿viene gente o no viene gente? Claro, hermano. Pero no queremos chismosos, queremos gente sincera que ame a Dios y a su palabra. Amén, gloria a Dios. Y que ahora tiene 100 chismosos que se vayan al infierno los 100. No vale, hermano. Al menos que uno se salve. Gloria a Dios. Entonces, esas cosas espirituales traen gente a la... ¿Por qué cree que Estados Unidos, Hollywood, siempre hace películas de terror? Las películas de terror en los cines nunca van a acabar. Porque a la gente le gusta eso. De ultratumba, eso trae gente. Y eso se ha metido en las iglesias. Todo lo ven demonios, guerra espiritual, atar demonios. La topografía, vamos a hacer una topografía espiritual, vamos a ver en qué barrio hay más demonios. Todos esos temas le gustan a la gente, que son tonterías. Vamos al monte allá, a las cuevas, a meternos, a atar al demonio principal de acá, de Coma, de Caraballo, Independencia. Falso, mentira. Pero todo eso le gusta a la gente. Mentira, engaño. Y ahí dan sus profecías, y entran en trance. Y también hay manifestaciones demoníacas. También hay. Entonces están sugestionados en ese ambiente. Y el lobo rapaz se soba la mano. Ya los tengo. Y pide diezmo, primicias, promesas, pactos, votos. Y de paso una hermana, Dios me ha dicho que sea mi concubina, tú la otra semana, a ti te toca la otra semana. Porque él es el ungido. Y como nadie conoce Biblia, no saben ni dónde está Apocalipsis ni Génesis. No leen Biblia. Y si leen Biblia, el pastor para engañarles. Por eso estamos enseñando este mensaje. Para que las iglesias abran los ojos. Y no se metan esas cosas en los templos de Dios. Y no estén dando mal testimonio. Porque el mundano se burla de las iglesias que hacen estas cosas. Y los pecados que el pastor comete ahí, lo tapan los hermanos de la iglesia por idolatrar a su pastor. Eso también es mal testimonio. Mal testimonio. Gloria a Dios, hermano. Esta palabra ofende, pero es la verdad, hermano. Es la verdad. Necesitamos nosotros honrar la escritura y minimizar al hombre. Dejar de endiosar al hombre y a la religión. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hemos visto claramente, hermano, lo que la Biblia nos dice. Vayamos a 2 Timoteo 2:15, para que usted lo vea también ahí.
2 de Timoteo 2:15. Gloria a Dios, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué tiene que tener el pastor? ¿Qué tiene que usar el pastor para predicar en la iglesia? La palabra de verdad. Porque hay falsas enseñanzas que usa, en otra versión dice, que usa con precisión la palabra de verdad. Precisión. Algo que esté milimétricamente bien nivelado, cuadrado, que no haya ni un milímetro de diferencia, exacto, preciso. Timoteo, cuando te pares a predicar, acuérdate que estás primeramente delante de Dios. Y para eso tienes que usar la palabra con precisión, de Génesis a Malaquías, ahora de Mateo a Apocalipsis también. Para que no quedes avergonzado, humillado delante de Dios. Cuando el pastor se para en un púlpito, pastor verdadero, lógicamente, los falsos están incluidos, es como un examen oral. Cuando el catedrático le dice al alumno, fulano de tal, pasa acá, examen oral, párate acá. El catedrático se sienta al frente y dice, ya, dame el concepto de célula. El catedrático está parado ahí, mirándole y escuchando. A ver qué va a decir de la célula. Si el estudiante dice, bueno, la célula está así, compuesto por esto y por esto y por esto, y hace una definición correctamente, exacta, milimétricamente, el catedrático va a decir, aprobado. Pero si el estudiante dice, bueno, la célula, es clase de biología, lógicamente, la célula de sufragio, la célula, o sea, va a quedar ¿qué cosa? Avergonzado, desaprobado. No ha hablado la verdad, ha hablado cuento, fantasía, ignorancia. Así es, cuando un pastor se para en una iglesia y no lee la Biblia, no estudia la Biblia, no traza la Biblia, no enseña la Biblia, respetando el texto, el contexto, los textos paralelos, las figuras literarias, el contexto histórico, religioso, cultural, geográfico, hermano, y todo lo que conlleva, está hablando disparates. Y dicen, bueno, Dios me ha dicho que escuché la voz de Dios, y cuentan testimonios. Había una hermana que estaba así, le pasó esto. Chismosería, bueno, a la gente le gusta la chismosería, todos están atentos. Dios dice, desaprobado, has hablado lo que has querido, pero no mi palabra. Has hablado lo que has querido, pero no mi palabra. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Y cuántos de estos charlatanes que aparecen en Facebook saldrán así? Avergonzados, desaprobados. Cantidad, hermano, cantidad. Por eso hay que respetar el contexto y los textos. Mire, la Biblia se interpreta sola, ya lo decimos miles de veces. La Biblia se interpreta sola. A ver, voy a leer un texto de la Biblia. A ver, acá este texto, ¿qué significará este texto? A ver, voy a orar, Señor, dime qué significa, dime qué significa. ¿Así uno va a encontrar la correcta interpretación? No, hermano. La Biblia se interpreta sola. Tienes que estudiar la palabra, leer contexto, todo el capítulo, todo el libro. La Biblia se interpreta sola, el texto para el todo. O sea, para estudiar sobre, por ejemplo, un estudio sobre el pecado. Para estudiar sobre el pecado, tú no puedes agarrar un texto solamente y de ahí desarrollar la doctrina del pecado. No, tienes que buscar, hermano, desde Génesis y Apocalipsis, todo lo que la Biblia habla sobre el pecado. Todo, desde Génesis, todo, ¿qué dice Dios del pecado? Y de toda esa malla que hable del pecado, ahí está la correcta interpretación. Ah, su pastor, pero me voy a demorar. Eso es trabajo. Ese es trabajo.
No, pero mejor me paro y lo que el Espíritu me diga. No seas engañador, no seas mentiroso. Haz tu tarea. Lo que pasa es que quieren ofrenda, diezmo, primicia. Eso no más piensan. Yo paro, cuento un cuento y listo, ya. Les hago llorar a todos, cuento un testimonio triste y listo. Ladrones hay por todas partes. Pero, como dice Pablo, hermano, es un trabajo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Mire, si lo secular nomás, para que un abogado tenga título de abogado, tiene que estudiar o no. Para entrar a la universidad, tiene que estudiar o no. O no, Jehová me ha dicho, me ha profetizado que yo te he aprobado. No, da tu estudio, hermano. Estudia como todos. En lo secular nomás se requiere esfuerzo, dedicación, es trabajo. Saca su título. ¿Le costó o no le costó estudiar? Correcto. Pues para ser pastor dice que no sea un neófito. ¿Qué es un neófito? Alguien que recién está empezando, que no sabe. O sea, Dios le va a dar un título al pastor a uno que recién empieza. ¿Le vamos a dar el título de abogado a uno que recién está en la academia? ¿Le vamos a dar el título de doctorado a uno que recién ingresó a la universidad? No, pues hermano, y en lo secular, sentido común. Y más importante que ser abogado, catedrático, ingeniero, ¿sabe qué es? Ser un pastor. Aunque el mundo no lo vea así. Porque el trabajo del pastor es para que las vidas lleguen a la salvación de su alma por medio de Cristo. Aleluya. Es para vida eterna. Amén, gloria a Dios. El médico cirujano que hace trasplante de corazón a pecho abierto, Dios lo usa para salvar la vida física, biológica. Pero igualito se van a morir, ¿o no? Aunque le cambien 3, 4 corazones, ¿se van a morir o no se van a morir? Pero el siervo de Dios, el pastor, Dios lo usa para operar el corazón. Y no es el pastor, es la palabra del pastor, es un instrumento. Pero Dios lo usa ¿para qué? Para salvación del alma, para vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Respetamos todas las profesiones. Necesitamos médicos, abogados, ingenieros. Y nosotros incentivamos a nuestros hijos que estudien, que saquen título. Eso queremos. Si hay la posibilidad, que lo hagan. Si no hay, trabajar, ¿no? Y hay trabajos, hermano, que también se pueden desarrollar. Y hay trabajadores, hermano, que sin título ganan más que un profesional. Eso también hay que reconocerlo, ¿o no? Hay de todo, hermano. Pero o sea, lo que estamos diciendo es que el pastor tiene que estudiar igual o más que un doctorado, uno que tiene maestría, uno que tiene título, igual o más. Igual o más. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, tienes que estudiar. Y el mismo Pablo estando en la cárcel. Pablo estando en la cárcel. ¿Qué dijo Pablo en la cárcel? Bueno, ya me voy a morir, ¿para qué voy a estudiar? Ya me cortan la cabeza, ¿para qué voy a estudiar? ¿Dijo eso Pablo? Timoteo, yo estoy seguro que me cortan la cabeza, pero tráeme los libros y los pergaminos. Gloria a Dios, hermano. Pablo estudió la palabra hasta el día de su muerte. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es tu alimento. Pablo leía la palabra y se fortalecía, se fortalecía, se fortalecía. En la cárcel, Pablo estaba en una fiesta terrible, hermano. Decía, por la palabra creo que me voy con el Señor. Por la palabra creo que mi corona está. En la cárcel estaba en un festival terrible. Así es, aleluya. Hasta el último día de nuestras vidas. Yo también, hermano, el último día de mi vida que me queda, yo le diría a mi hijo, léeme un capítulo de la Biblia. Léeme 2 Timoteo capítulo 4, la despedida de Pablo, léeme, hijo, estoy ya me muero, léeme. Sería lo maravilloso para mí. O voy a decir, hijo, tráeme un falso profeta para que me diga, y rabababa. ¿Sí que voy a decir eso? ¿Eso para qué vale? Vamos a la escritura, a la palabra. Gloria a Dios, hermano. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice así la palabra de Dios. Hechos 2:42. Y perseveraban todos los días en la doctrina y enseñanza de los apóstoles.
en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la enseñanza de los enseñanza de los apóstoles. Hechos 6. Más adelante, capítulo 6. Gloria a Dios. Verso 3. 6:3. Dice así. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo? De atender en las mesas a los pobres, servirles su comida. Verso 4. Y nosotros persistiremos, ¿en qué dice? En la oración y en el ministerio de la palabra. Y cuando habla palabra, está hablando lo que ellos tenían, de Génesis a Malaquías. De Génesis a Malaquías. Ellos van a perseverar en la palabra, en la escritura. Gloria a Dios. Esa es la verdadera profecía ahora. Bendito sea el nombre de Dios. Nos ponemos a pie, hermano. Dios sea honrado, la palabra sea puesta en alta y todo sea para la gloria de Dios. Cerremos fila a los escándalos, a los falsos. Gloria a Dios. Padre Santo, mira a los hermanos que nos ven por las redes sociales. Que se despojen, Dios mío, de sus creencias y que pongan en alto la escritura, la palabra, la Biblia. Que se aferren a la verdad y no a la mentira, para que haya paz en sus corazones y fortaleza, aliento y ánimo verdadero, no falso. Bendícelos, perdónalos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Acá entre nosotros, Señor, ayúdanos.